Bueno, sin más, siguen dándole las gracias de nuevo a Jorge por estar aquí. La primera mesa ya pueden venir Cristina, que es la moderadora, y los ponentes. Yo creo que se pueden ir sentando por aquí, de la primera mesa, por favor. Si vienen ya para acá. Y mientras Cristina va haciendo la presentación correspondiente, pues si a alguien le falta el micrófono se lo van poniendo y así no paramos. De manera que le paso la palabra a Cristina para que vaya haciendo la presentación de los ponentes y de la mesa. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a ser un poco reiterativa, voy a agradecer vuestra presencia. Veo caras conocidas año tras año, los veo crecer a otros y me alegra muchísimo. Esta tarde comenzamos con una mesa que yo creo que es excepcional y honestamente creo que es un privilegio para mí poder presentarla. En primer lugar nos va a hablar el doctor José Miguel Hernández, que es profesor de la Universidad de Nebrija y además es el coordinador del máster de bioética de la Fundación Ortega Marañón y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y nos va a hablar nada menos que sobre los datos, nuestros datos, en la era digital. A continuación contamos con la doctora en medicina, María Jesús Pascual, doctora en medicina especialista en medicina preventiva y salud pública, nada menos, y jefa de la unidad de comunicación interna de la Comunidad de Madrid Salud, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Del Ayuntamiento, perdón. Tenemos malos entendidos entre ambas, pero está bien que rectifiquemos. Y nos va a hablar algo muy divertido, de los riesgos y beneficios del uso del chat GPT en comunicación. Y para poner un punto final importante, el doctor Richard Benjamin, si lo pronuncio mal, mil disculpas, que creo que es responsable de inteligencia artificial de Telefónica. Y nos va a hablar de, la inteligencia artificial un aliado para la salud de las personas, con lo cual creo que, no me equivoco, bueno, y además tengo un currículum un poco extenso, discúlpeme, que no sé si explicarlo, lo comenta usted, cofundador y expertos de datos y vamos, que sabe de lo que habla. No quiero entretenerles más, reconozco que tengo una tendencia a enrollarles, solo les voy a rogar a ustedes que no sea contagioso y que no se extiendan a ser posible más de 20 minutos, así dejamos tiempo para las preguntas. ¿Pasador para las diapositivas? Un pasador, Charlie. Aquí. A ver si esto funciona así. A ver. Estoy en medio, ¿no? Si tú vas ahí, yo me siento ahí. Bueno, la verdad que podría. Así, si no estoy en medio. Okay. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Para mí es un verdadero placer compartir esta tarde en este centro tan importante de reflexión como es la Fundación Ortega y Gasset, en este marco del 16º Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. Y a mí lo que me han encargado es de que les hable de nuestros datos en la era digital. Esta mesa, mi charla se encuadra en una mesa específica que es la de privacidad es poder, y en lo que sigue pues voy a intentar establecer pues una conexión entre esa privacidad que parece que la hemos perdido en estos últimos años y la importancia que tienen todos nuestros datos personales en el mundo digital y su relación con esa privacidad.
Bien, lo primero que les tengo que contar es que la privacidad no ha sido uno de los temas de los que se haya ocupado la filosofía en estos últimos 25 siglos. La filosofía ha tenido muchos otros temas importantes a la hora de discutir, por ejemplo, pues no sé, la belleza, la verdad, el tema de la voluntad, la autonomía. Hay un tema que siempre es recurrente en estos últimos 25 siglos, que es el de la justicia, pero el tema de la privacidad, la verdad es que no es un tema que le haya interesado especialmente. La privacidad ha empezado a ser importante pues hace apenas unas décadas. Y bueno, viendo que la privacidad solamente pues, ha comenzado a ser importante o la hemos empezado a tener en cuenta en estos últimos años, he preparado una charla con tres partes fundamentales. La primera es darles a conocer por qué en estos últimos años, en estas últimas décadas, pues la privacidad pues es un tema relevante que nos atañe a todos por igual. Y voy a intentar establecer una aproximación con la importancia de nuestros datos para lograr esa privacidad. Luego me voy a centrar en una segunda parte en contarles, en darles a conocer cuáles son los argumentos que están esgrimiendo pues, aquellas personas o instituciones que consideran que la privacidad pues, está pasada de moda. Yo les diría que no, que la privacidad es un tema muy importante y que no se pasa en ningún momento de moda. Y hoy más que nunca pues es un valor, es un derecho que tenemos que rescatar y hacer nuestro. Y bueno, la última parte de mi charla va a girar en torno a dar unos breves consejos, unas breves pautas, 6 puntos solamente hablaré, en los que nosotros como ciudadanos pues podemos poner en práctica y no tener la necesidad de esperar una legislación o un marco regulatorio para que ponga para que ordene todo esto. Nosotros como ciudadanos tenemos el deber de volver otra vez a empoderarnos y hacer nuestros todos los datos que poco a poco vamos esparciendo pues, en este mundo digital. Miren, en primer lugar, como os digo, vamos a establecer, pues, vamos a conocer los motivos por los que la privacidad en estas últimas décadas está de moda. Y es algo urgente que tenemos que tener muy presente. Y en primer lugar, pues el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, pues es un siglo en el que se producen enormes avances en el campo de la ciencia y en el campo de la tecnología. Hay un enorme desarrollo tecnológico y eso se ve, por ejemplo, en el campo de la medicina, pues bueno, en las décadas 60 y 70 pues son muy llamativas o especialmente importantes porque en esas décadas, bueno, pues conseguimos pues, lo que son los primeros trasplantes y los primeros xenotrasplantes. No sé, en Estados Unidos, por ejemplo, pues comenzamos, por ejemplo, a conocer cómo pues, en determinadas universidades se logran pues, trasplantar corazones de simios a humanos. Incluso unos años después, pues en Sudáfrica, pues empiezan a funcionar lo que son los trasplantes de corazón. También en esa época empiezan a funcionar lo que son los trasplantes de hígado, los trasplantes de corazón y pulmón. Bueno, es una época, la verdad, bastante gloriosa. Es una época gloriosa, por ejemplo, también en el campo pues, tan importante de la hemodiálisis. En Estados Unidos, en el Seattle Artificial Kidney Center, pues se pone en práctica, en marcha, lo que son los primeros programas de hemodiálisis. En esos años también, pues también tenemos la aparición de las primeras unidades de cuidados intensivos y se desarrolla una parte importante de la tecnología pues, que está presente pues, en esas unidades de cuidados intensivos, como son, por ejemplo, los respiradores mecánicos, la tecnología que permite monitorizar todos los parámetros vitales, una tecnología que, por cierto, empieza encaminada para utilizarse pues, en el ámbito militar, en el ámbito sobre todo de la carrera espacial y que al final termina teniendo pues, una aplicación práctica pues, en el mundo de la medicina. Y bueno, en estos años gloriosos son los años en los que se pone en marcha pues, el Internet de las cosas. Y esa puesta en marcha se produce gracias pues, a programas de defensa en Estados Unidos y a la colaboración de universidades. Y bueno, lo que yo les quiero contar es que con todos estos desarrollos tecnológicos que se producen, pues los seres humanos nos enfrentamos a problemas
que nunca antes había tenido, a los que nunca antes nos habíamos enfrentado. Nunca antes habíamos tenido que pensar, por ejemplo, si teníamos o no teníamos que seleccionar a sujetos para que pudieran utilizar una determinada tecnología. Nunca nos habíamos planteado problemas de racionamiento. Así que este es el gran contexto en el que emergen pues, los grandes desarrollos tecnológicos y en el que podemos empezar a pensar y a plantearnos lo que son los primeros problemas pues, éticos que comienzan a surgir y en el que nos vemos envueltos. Hay un segundo motivo para el que nuestros datos privados, la privacidad empieza a ser un valor importante en estas últimas décadas. Empresas, por ejemplo, como Google y Facebook, en los años 2003 a 2005, pues comenzaron a ser empresas realmente rentables y utilizaron lo que son nuestros datos personales como una moneda, como el instrumento con el que ellos poquito a poco comenzaron a hacer pues, su bolsa, ¿no? a tener sus primeras ganancias. Nosotros no nos hemos enterado de todo esto hasta hace pues, relativamente poco, tal vez el año 2010 año arriba, año abajo, pero no mucho más. La cosa es que en torno al año 2010 pues hemos visto cuál es el modelo de negocio de estas empresas, en las que por otra parte, pues digámoslo así, nos la colaron al principio dándonos todos sus servicios de una manera gratuita. Todos nosotros estábamos muy contentos con lo que nos estaban ofreciendo, pero lo que no nos estábamos dando cuenta era que con lo que estaban comerciando pues era con nuestros datos. Cuando una cosa es gratis, nosotros somos la moneda de cambio. ¿De acuerdo? El modelo de estas empresas tiene que ver fundamentalmente pues con la venta de nuestros datos pues a otras empresas para lanzarnos publicidad dirigida. Y en eso se basa fundamentalmente su negocio. Hay otro, en torno al año 2010, 2015, también comenzamos a ser conscientes del valor de la privacidad, precisamente porque nos empezamos a dar cuenta que cuando utilizábamos pues, redes sociales como por ejemplo Facebook, pues algunas de las cosas que nosotros publicábamos podrían ir en contra de nuestro propio interés. Por ejemplo, está muy feo preguntar a una embarazada en una entrevista de trabajo, está muy feo preguntarle a una persona, a una mujer en una entrevista de trabajo si tiene planeado en el futuro ser madre, ¿no? Además de que está muy feo, esto pues va en contra de la ley, pero la verdad es que los captadores de recursos y las personas que se dedican a la contratación en las empresas, lo único que tienen que hacer es, no te lo preguntarán, pero sí que podrán acceder pues, a tu muro, verán tus contactos, mirarán tus publicaciones y probablemente obtengan una información valiosa si buscan ese dato en concreto. Quien dice, por ejemplo, pues eso, mantener la privacidad con nuestro proyecto reproductivo, pues también tendría que mantener la privacidad con otros temas como son, por ejemplo, pues algunos datos sociosanitarios suyos. No sé, si tenemos migrañas que nos dificultan seriamente nuestra actividad diaria, pues a lo mejor tendríamos que tener cuidado con la información que transmitimos en ciertos foros, ¿no? Porque al fin de cuentas pues esos contratadores pueden tener perfectamente pues, conocimiento de cuáles son los días, el número de días que estamos incapacitados pues a la hora de desempeñar nuestras actividades. No sé cómo lo pueden saber. Pues por las páginas que seguimos, por los contactos que tenemos, por los mensajes que recibimos de otros amigos, ¿no? O sea que tiene un riesgo compartir información en la red. Y eso nos hemos dado cuenta, hemos tardado en advertirlo, pero bueno, ya hemos aprendido, al menos estamos aprendiendo de ello. Igual que sucede, por ejemplo, para el mundo de las empresas, pues sucede también exactamente igual para el mundo, para los estados, ¿no? Nos vienen a la cabeza grandes ejemplos de estados que tienen regímenes totalitarios y a nadie se le ocurriría, por ejemplo, compartir pues, una información personal acerca de nuestra posible orientación sexual. A nadie se le ocurriría pues, en Arabia Saudí, en Irán o en otro tipo de países pues, ir cogido de la mano de una persona del mismo sexo o mostrar públicamente que a lo mejor somos homosexuales, porque la homosexualidad está castigada con la pena de muerte. O sea que
que es importante que tengamos en cuenta que determinados países y determinados regímenes pues, pueden hacer provecho en nuestra propia contra pues, de esos datos que nosotros tan amablemente distribuimos por todo el mundo sin importarnos. Siempre nos viene en mente pues, esa figura de los estados totalitarios, pero en las democracias imperfectas oye, también corremos ese riesgo, ¿no? Los estados que buscan implementar políticas sociales, educativas e incluso sanitarias pueden perfectamente también aprovecharse pues, de nuestros datos. No sé, en la siguiente mesa nuestros compañeros van a hablar de las vacunas. Pues desde luego en Europa, cuando se activó lo que fue el radar COVID, oye, pues le dimos a las empresas pues, datos gratuitos en tiempo real de dónde nos encontrábamos, ¿no? Y todo lo hacíamos pues, porque era una cuestión urgente, porque era una cuestión en la que se basaba la salud pública, pero nosotros pues, caímos ahí como pardillos pues, porque había un bien mayor que se debía proteger. Pero bueno, en este tiempo también lo que hemos aprendido es que, bueno, compartir ciertos datos con nuestros semejantes, con las empresas, con todo el mundo, pues tiene un grave peligro a la hora, por ejemplo, de establecer pues, un orden social correcto o incluso es un reto muy grande para la estabilidad política y para las propias democracias. ¿Por qué? Yo no sé si conocen, por ejemplo, cómo en el año 2013, en plena campaña por las elecciones en Estados Unidos, Cambridge Analytica bueno, utilizó un formulario en Facebook para un grupo muy reducido de personas que se llamaba Su Segunda Vida y bueno, esas personas decidieron cumplimentar esos formularios a cambio de $1 y Facebook permitió a esa empresa además conocer todos los contactos y todos los amigos de esas personas que hicieron los cuestionarios. Lo que comenzó siendo bueno, pues, unos pequeños cuestionarios a unos cientos de personas, al final permitió que Facebook enviara una información dirigida a 87 millones de personas en Estados Unidos. Aquí tenemos pues, una pequeña imagen del fundador de Facebook, en el que tuvo que comparecer ante el Senado en el año 2018, presuntamente pues, por haber utilizado pues, su plataforma como un medio de difusión y de publicidad dirigida para apoyar los intereses de un candidato como fue Donald Trump. Incluso se piensa que el Brexit, que se ha producido hace apenas un par de años, probablemente también haya sido influido pues, de esta manera, utilizando nuestros propios datos personales para mandarnos esa publicidad dirigida. Pero incluso si lo piensan, si ustedes habitualmente son usuarios de plataformas de contenidos audiovisuales y empiezan a ver vídeos de YouTube, se darán cuenta que al final las sugerencias que esas plataformas les hacen siempre están encaminadas a que sigas viendo un contenido similar al que ya estabas viendo, lo que imposibilita, desde luego, que conozcas otros puntos de vista. Eso es empobrecer la democracia, eso es alterar el orden social, porque en cualquier caso tú estás viendo un contenido que tu vecino jamás va a ver. Y al final tú tienes una información acerca de un determinado tema político y tu vecino tiene otra información totalmente distinta, lo que impide que al final pues, tu vecino y tú establezcáis pues un diálogo, ¿no? Un diálogo en el que se pueda convivir, un diálogo que sirva para construir la democracia, ¿no? Por eso digo que la manera en la que se utilizan todos nuestros datos pues en estas plataformas de contenido audiovisual, de redes sociales, es peligroso para la democracia y es peligroso para el orden social. Bueno, estos son los motivos que hemos visto por los que hemos descubierto que la privacidad es un tema importante en estos últimos años. Ahora lo que me gustaría es pasar a la segunda parte de la charla y contarles, por ejemplo, cuáles son los instrumentos o los argumentos que se utilizan para decir que la privacidad está desfasada. Voy a ir un poco rápido,
El primero y fundamental, bueno, pues que gracias a esos datos que se apropian de nosotros, pues se pueden utilizar, por ejemplo, para prevenir amenazas terroristas y sobre todo para controlar lo que son epidemias, ¿no? Y el punto de partida de todo este argumentario tuvo pues, lugar en el año 2001 con el atentado de las Torres Gemelas. El gobierno de Estados Unidos recopiló a partir de entonces una gran cantidad de información que supuestamente tendría que haber servido para prevenir lo que son atentados. Y lo único que consiguió es una enorme y gran cantidad de datos que era muy difícil de manejar, muy difícil de anticiparse con todos esos datos a un atentado terrorista. ¿Cuál fue el valor que se perdió durante todo ese recorrido? Pues bueno, pues la privacidad de millones de ciudadanos de Estados Unidos. Y durante la epidemia pues hemos visto algo también parecido, esa situación de urgencia, esa situación de una crisis sanitaria. En las crisis sanitarias sirve cualquier cosa para recortar un poco más la privacidad de las personas. Luego hay otro argumento que utilizan muy frecuentemente esas personas que piensan que la privacidad pues, no es un valor tan importante. Y es que, bueno, en el futuro nuestros datos, los datos que se recopilen, podrían ser utilizados para mejorar pues, ciertos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo pues, en el ámbito de la salud, ¿no? Yo no sé si conocen cómo el NHS británico, el sistema de salud británico, vendió pues, a Google DeepMind, que es la empresa matriz de Google, pues las historias clínicas de un número bastante elevado de pacientes para desarrollar una tecnología diagnóstica de insuficiencia renal aguda. Bueno, no preguntaron a nadie, por supuesto, para comenzar ese proyecto de investigación. Y la verdad es que pues, la ciudadanía británica se escandalizó bastante y estaba totalmente dividida entre aquellos que pensaban que, joder, pues me tienen que preguntar si quiero participar o no quiero participar en este tipo de estudios. Y otra parte que, bueno, que creía fervientemente que sí, los datos estaban muy bien anonimizados y que probablemente pues sí, servirían para desarrollar esa tecnología diagnóstica. Luego hay otro argumento que es el argumento de que los datos están protegidos. Vale. Nuestros datos están protegidos, solamente es falso, no existe un sistema 100% seguro. Pueden recurrir a Internet y buscar, por ejemplo, el ciberataque que experimentó hace pues, unos meses el Hospital Clínic de Barcelona. Robaron una gran cantidad de historias clínicas, robaron una gran cantidad de información de trabajadores, nóminas, y los chantajearon con 4,5 millones de euros para que esos datos no se hicieran públicos. Esos datos, la Generalitat no pagó ese rescate, esos datos se hicieron públicos y están en Telegram, en canales de Telegram, y están también en la web profunda. Seguramente si hubieran pagado el rescate incluso esos datos hubieran salido a la luz. Pero también tenéis, por ejemplo, el caso del robo de datos de Air Europa, ¿no? Air Europa que en los últimos meses, bueno, pues un grupo de delincuentes se hizo con todos los datos de tarjetas bancarias, números de cuenta, y lo más sorprendente de todo es que Air Europa no tendría que haber conservado lo que son los números de identificación de las tarjetas, y bueno, esos números de identificación de las tarjetas estaban. O sea, eso de que nuestros datos son seguros, nada. Otro argumento muy poderoso. El último. Si no has tenido nada que hacer, no te preocupes. Oye, puede que sea cierto, pero oye, probablemente tampoco sea el caso, porque entre medias, cuando nos investigan, pues también podemos perder nuestra privacidad. Si nosotros hemos hecho algo malo y da la casualidad, pues efectivamente que nos descubren, pues está muy bien, ¿no? Porque eso redunda en beneficio de la sociedad. Pero, ¿qué sucede cuando pues, eso es falso, ¿no? Por en medio, pues se ha desvelado toda nuestra intimidad y todos nuestros secretos. Y bueno, seguramente esta será la que todos ustedes tienen en mente. Volver al pasado ya no es posible. Las aplicaciones que utilizamos están mejoran nuestra vida. No podemos prescindir de Google Maps. Es cierto, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es ver pues, cómo está configurado Google Maps para dejar y quitar todas las opciones que vienen por defecto porque atentan directamente contra nuestra privacidad y romper, por ejemplo, ese historial de búsqueda de geolocalizaciones en el que podemos saber minuto a minuto dónde nos encontramos.
A mí me quedaba simplemente decir cuáles eran las recomendaciones. Voy a decirte 3 y ya está, y punto. Mira, daos de baja de las redes sociales, por favor. Daos de baja de las redes, es mucho más sencillo. Daos de baja de las redes sociales, o al menos tened este ejercicio, si no lo vais a hacer, que no lo vais a hacer, ya lo sé, hacer este ejercicio de preguntaros cómo estos datos que yo estoy publicando en mi muro se pueden utilizar en el futuro contra mí. Si hacéis este ejercicio, seguramente el número de posts que subiríais a vuestro muro bajaría enormemente. Luego, pues lo de siempre, pues utilizar navegadores seguros que impidan el seguimiento de nuestro historial en la red y, bueno, emplead un correo que sea medianamente seguro. Vuestro correo no es vuestro. El correo, por ejemplo, de Salud Madrid no os pertenece, lo podéis utilizar, pero el correo de Salud Madrid es de Salud Madrid. El correo de la universidad no es vuestro, el correo de la universidad es de la universidad. Si hay algún problema, se van a introducir en vuestro correo y lo mismo que antes, puede que descubran el motivo por el que os están investigando, pero por en medio, que es lo más frecuente, es que no encuentren nada y lo que se haya destruido durante todo ese proceso haya sido vuestra intimidad. Y nada más, no digo nada más. Muchas gracias. Le pido 1000 disculpas, doctor Hernández. Sabe que a mí me apasiona, pero tengo un compromiso con los otros ponentes y así de paso dejamos tiempo para las preguntas. La blanca esta. Espera. Pero que tengo que... No, no te preocupes, ponla aquí. ¿Ahora? Bueno. Vale, pues a mí me tocan los riesgos y beneficios del ChatGPT. ¿Quién tiene ChatGPT? ¿Alguien no lo ha usado? Va a romper todas las estadísticas, ¿eh? ¿Y quién lo ha usado? Pues estamos menos, ¿eh? Vale, bueno, pues cuando me tocó preparar esto, yo tenía mi presentación preparada. Y no sé si os habéis dado cuenta lo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado, el creador de ChatGPT, bueno, pues fue expulsado de la empresa en la que lo había construido. Entonces dije, bueno, ¿voy a poder seguir dando mi charla o voy a tener que anularlo todo? Porque si ChatGPT ya no existe, ¿qué sentido tiene que yo hable de ChatGPT? Esto fue el domingo. No, perdón, el viernes. Llegamos al domingo y todos los medios de comunicación, las redes sociales, pues empezaron a hablar que qué pasaba, qué había detrás para que esta persona hubiera sido despedida después de todo lo que había inventado y lo bonito y lo bueno y lo maravilloso que podía haber sido, ¿no? Y empezamos a ver cómo salían en los medios de comunicación que los inversores y los empleados de OpenAI estaban presionando para que se le volviera a admitir. Pero él hizo una declaración y decía que iba a buscar una compañía alternativa de inteligencia artificial. Le echaron de OpenAI y se estaba buscando una posibilidad alternativa para seguir trabajando. Y llegamos al lunes y nos encontramos con otra sorpresa. Microsoft ficha al creador de ChatGPT. ¿Y esto por qué es importante? Porque Microsoft tiene parte, casi un 50%, de las acciones de OpenAI. Entonces, antes de que se le fuera con otra empresa y que le pudiera hacer la contraoferta para trabajar con los otros, dijo, pues me le quedo yo. Luego habrá otros motivos, pero de momento es lo que salió en los medios de comunicación. Entonces, le contrató. Estamos en el lunes, toda esta historia empezó el viernes, imaginaros la ponencia que iba a traer yo, que igual no valía para nada, ¿no? Entonces, me encuentro con que el miércoles, 22 de noviembre, sale otra noticia. Han vuelto a readmitir al creador de ChatGPT. Dije, bueno, ya sí que tengo ponencia, voy a hablar de ChatGPT. Y empezó a surgir en todos los medios de comunicación qué es lo que había detrás de todo esto que había pasado en 5 días. Imaginaros, le echan, le contratan, le vuelven a contratar los mismos que le habían echado y habían pasado 5 días. Entonces, algo tenía que haber habido. No sé si oísteis, esto fue de ayer, ¿eh? O sea, que imaginaros cómo estamos. Por la tarde
a las 4 de la tarde yo iba en el coche volviendo de un sitio a otro y vi una noticia que estaban dando donde explicaban los motivos por los que le habían echado. Entonces voy a intentar poneros a ver si puedo. Microsoft invirtió ahí mucho dinero, hasta el 49%, ¿no?, del capital de OpenAI, y esperaba y ha empezado a integrar en todos sus productos pues los productos de inteligencia artificial, pues y ha despertado la competencia pues de Google, de otras grandes empresas. Pues entonces ya estamos en una carrera en la que tiene que haber unos resultados y una competencia feroz, ¿no? Y entonces, pero esto tiene que ver, Borja, también con el propio desarrollo más o menos rápido de la inteligencia artificial, porque también se escuchaba que los que habían echado a Altman lo que querían era ir más despacio con la inteligencia artificial para ver realmente cómo afecta, ¿no?, al mundo en general, a cada uno de nosotros en particular, y que Altman había decidido que no, que había que acelerar ya a tope, pisar el acelerador y que se desarrollara al máximo esta inteligencia artificial, ¿no? Esto también puede haber ahí esta guerra entre los más conservadores y los que querían ir ya al máximo a tope. Exacto, porque además, lo que antes decía, si Microsoft está detrás con una apuesta muy fuerte en dinero, porque cuando le echan a Sam Altman, le falta tiempo a Microsoft para decir que lo ficha para Microsoft, con lo cual está claro que las alianzas y los apoyos pues es la parte más comercial y empresarial, mientras que el que está en contra es el desarrollador más técnico, que era el que estaba intentando ir con calma para que fuera segura la inteligencia artificial. Y sin embargo, ahora Sam Altman ha vuelto, entre otras cosas porque bueno, se le han echado encima los accionistas y también los propios trabajadores de OpenAI, que prácticamente todos le han apoyado hasta el final. ¿Qué significa eso ahora? Significa que vendrá seguramente con más poder del que tenía antes, y si la idea que él tiene ahora es de desarrollar al máximo y sin cortapisas, por decirlo así, esta inteligencia artificial, Borja, ¿esto nos tiene que dar un poquito de miedo? Bueno, pues a ver, tenemos las dos versiones. Por un lado, vamos a tener productos fabulosos en muy poco tiempo, porque va a haber una gran inversión y todo el mundo trabajando en la misma línea, ¿no? Y eso nos vamos a beneficiar, pero por otro lado lo que no sabemos todavía es el coste, porque ya incluso pues eso, en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Reino Unido hace poco decían que efectivamente había que tener mucho cuidado y... Bueno, esto es un trocito de las noticias que salieron ayer en la radio, porque cuando se creó ChatGPT, la empresa OpenAI era una empresa que pues no tenía ningún interés en tener beneficios cuando se creó en 2015. Resulta que en 2019 cambió la política de la empresa, por así decirlo, y empezaron a aceptar patrocinadores, entre ellos Microsoft, que era el que ponía el dinero para seguir investigando, ¿no? Entonces, parece ser que algo de esto debía haber, ¿no? Entonces, yo os he dejado aquí esto, que es de ayer por la tarde, vamos a tenerlo en la cabeza. ¿Dónde está el equilibrio entre el desarrollo de la inteligencia artificial de manera responsable y la necesidad de recaudar grandes cantidades de capital para costear la cara infraestructura informática que requieren estas herramientas? Lo vamos a dejar ahí. Yo creía que esto había acabado y que yo iba a poder hacer mi presentación fenomenal a la noche tan tranquila. Bueno, pues hoy me levanto y a eso de media tarde aparece otra noticia. Un descubrimiento que amenazaba a la humanidad podría estar detrás del despido del jefe del OpenAI, del jefe de ChatGPT, bueno, el que lo había creado, ¿no? Entonces, la idea parece ser que se estaba desarrollando un proyecto que le llaman Q estrella de OpenAI, que es el Nova+, porque parece ser que es capaz de tener una inteligencia superior al hombre y manipular todo lo que las personas hagan. Va por delante. Entonces, esto asustó a los más conservadores de OpenAI y por eso parece ser que le echaron, ¿no? Las matemáticas estaba en la clave de todo. Entonces, bueno, no sabemos bien lo que ha pasado, pero bueno, como parece ser que ChatGPT va a seguir, yo voy a contaros cosas de ChatGPT. Pero solo quería traer esto, porque ya que estamos en unas jornadas de ética, yo creo que merece la pena que veamos con qué ha pasado todos estos, bueno, es que han sido 5 días. Fijaros las cosas que se han movido y cuál sería el interés, proteger o ganar dinero. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de los riesgos, los beneficios y el uso de ChatGPT en comunicación.
Bueno, pues lo primero, yo quería contaros qué es ChatGPT y para eso se lo he preguntado a ChatGPT. Como no había posibilidad de manipularlo, pues os he cogido para hacerlo desde aquí. Los que no habéis visto cómo funciona ChatGPT, bueno, pues otro día. Hoy lo veis en el pantallazo, ¿no? Le he preguntado a ChatGPT, dime quién eres. Y me ha dicho, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI llamado GPT 3.5. Mi propósito es ayudarte proporcionando información y asistencia en la medida de mis capacidades. No tengo una identidad propia, conciencia ni experiencias personales. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Eso es lo que me dijo cuando empecé a hacer la publicación. Emplea técnicas, luego me imagino que nuestro compañero nos contará todas estas cosas de procesamiento del lenguaje natural. Significa que no se entiende cuando le hablamos. Bueno, es más complicado, pero bueno, un poquito así. Entonces, le dije, bueno, y hasta hoy, hasta esta fecha, ¿cómo tienes de actualizada la información? ¿Qué puedo yo saber lo que tienes actualizado de lo que yo te voy a preguntar? Si es verdad lo que me vas a decir, la actualización que tiene. Y me dice, mi conocimiento se detiene en enero del 2022. No sé si lo sabíais, este es el ChatGPT gratuito. Si lo utilizamos, no vamos a tener una información actualizada. Este es el que no cuesta, es el gratuito, porque no tiene información actualizada desde enero del 2022. Un año, más de un año, ¿no? Casi 2 años. Y no sé si alguno lo estáis utilizando para hacer revisiones, para alguna cosa. Bueno, pues que sepáis que no está actualizado desde esa fecha. Y él te lo dice. O sea, no tiene ningún problema. Y te recomienda verificar las fuentes de noticias actualizadas o recursos confiables para obtener una información más reciente. O sea, no nos está engañando, nos está diciendo la verdad. Tenemos que saberlo, que no es una información actualizada. ¿Y qué puede pasar además? No sé si habéis oído hablar de las alucinaciones de ChatGPT. Bueno, pues ChatGPT puede tener alucinaciones. Y estas alucinaciones lo que significa es que, bueno, más o menos para que os entendáis, es que si no sabe algo, pues se lo inventa. Ya está. Entonces, si se inventa esa información, bueno, luego tú me corriges, yo lo estoy diciendo un poco así, tú luego pones los puntos sobre las íes. No es tan fácil como yo lo estoy contando, pero bueno, como luego tenemos al experto en inteligencia artificial ya. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, pues porque está creado para satisfacer las necesidades de los usuarios, que somos nosotros, ¿no? Entonces, oye, si no tiene una información porque no está actualizada, pues él quiere que yo esté contenta y me va a dar una información. Pero a lo mejor no es porque me quiera engañar, sino porque no le han programado lineal actualizado para darme esa noticia. Y luego una cosa muy importante, si nosotros le hacemos una pregunta bien hecha, es más fácil que nos conteste de verdad. Eso es lo que se llaman los prompts, que no sé si habéis oído hablar de ello. Es cómo enunciamos la pregunta que le queremos hacer. ¿Qué le decimos para que nos conteste? Cuanto más exhaustiva, mejor hecha sea esa pregunta, pues más fácil que nos conteste, ¿no? Y, por supuesto, siempre verificar la información, ya nos lo ha dicho él. Tú revisa lo que te estoy diciendo, ¿no? Esta es la versión gratuita. Luego, ChatGPT ha sacado otra versión que es de pago, que son unos 20 euros al mes, que es la versión GPT-4, que ya hace más cosas, procesa imágenes y todo esto, ¿no? Y luego, utilizando ChatGPT, está el chat de Bing, que no es ChatGPT, pero que Microsoft también tiene un chat que es gratuito y que se puede utilizar a través del buscador Edge, para que podáis hacer cosas, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues mira, aquí tenemos. Aquí le he querido preguntar a ChatGPT que nos dijera qué datos personales y de la empresa están... Bueno, nos lo dice ahí, ¿no? Entonces te empieza a contar cuál es el modelo de él, cómo está desarrollado, cómo puede usarlo. Y esto es Bing, no es ChatGPT. Fijaros la diferencia. Bing me pone un numerito donde me dice dónde puedo yo ver la fuente de dónde él ha sacado esa noticia, que ChatGPT 3 no nos lo da, Estoy hablando del gratuito. Entonces, bueno, pues a lo mejor Bing, aunque no sea ChatGPT, también podemos utilizarlo, ¿no? Bueno, como somos científicos, pues hombre, ChatGPT también nos vale para buscar bibliografía. Entonces, he querido utilizarle con mi nombre. Le he dicho, dime qué artículos científicos están escritos por María Jesús Pascual. Y fijaros lo que me ha contestado. Yo no soy esta María Jesús Pascual. Bueno, ChatGPT me dice que no tiene información. Que no tiene información, que busque. Que él no me la puede dar porque no tiene esa información. Pero me he ido a Bing. Y Bing me habla de una tal María Jesús Pascual, investigadora científica del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. No soy yo. Pero luego sí dice una cosa mía, María Jesús Pascual Segovia, no soy doctora en químicas tampoco. Yo soy doctora en medicina, no soy doctora en química. Eso sí, el artículo sí que es mío, pero lo demás no.
Si quería afinar cómo hacerle la pregunta, lo del prompt que he dicho, bueno, pues dime las publicaciones científicas de María Jesús Pascual Segovia, a ver si así no teníamos errores dando los dos apellidos. Y ChatGPT me dice que su última actualización es enero del 2022 y que no tiene nada mío, que busque por otro lado, que pida currículum y que mire, ¿no? Me he ido a Bing, y Bing, bueno, pues ya me dice algo más. No soy doctora de la Complutense, soy doctora de medicina, no tengo la experiencia, bueno, pero vamos, que se acerca un poquito más, ¿no? Ya me dice alguna cosa más, ¿no? Y le he dicho, bueno, pues vamos a ver, ChatGPT, yo tengo que dar una conferencia a los profesionales del campo de la bioética sobre las ventajas y las desventajas de usar ChatGPT. ¿Qué crees que les puede interesar? Y esto es lo que me han contestado. Háblale sobre las ventajas y desventajas de usar GPT en la comunicación. Podría ser útil destacar varios aspectos relacionados con la ética, la privacidad y la toma de decisiones. Aquí hay ideas que te pueden servir, ¿no? Entonces, bueno, le he hecho caso relativo. Pero él ya me ha dado una idea de por dónde tengo que ir. Entonces, bueno, pues yo he hecho aquí unas ventajas que no voy a entretener porque un poco hemos hablado. Tenemos un acceso rápido a la información, pero tenemos que contrastarla. Podemos preguntarle de cualquier tema y si hacemos bien la pregunta, mejor. Nos apoyan algunas tomas de decisiones, siempre verificándolo. Y está siempre abierto, 7 días, 24 horas, todos los días del mundo, ¿no? Pero también tiene desventajas, que la información sea incorrecta, ¿no? Puede tener, si los algoritmos con los que se ha programado están mal hechos o no están actualizados, pues nos va a dar errores, ¿no? Fijaros, este es un artículo, que es un estudio que han hecho en el JAMA, donde dice que ChatGPT recomienda tratamientos para el cáncer lleno de errores según un estudio. O sea, que también mucho cuidado con lo que nos fiamos de ChatGPT, ¿no? Otra desventaja es, bueno, pues una que me ha hecho mucha gracia y que os la he puesto, porque como estamos hablando tanto de la sostenibilidad, pues el gran consumo energético que lleva el utilizar ChatGPT. Y lo que gasta Google en sus centros de datos equivale al 10% del consumo de agua de España, porque están conectados, ¿no? O sea, bueno, ahí tenéis un poquito las limitaciones a la hora de tomar decisiones, porque no sabemos el contexto en el que él está utilizando los datos. Puede que le estemos pidiendo cosas de España y nos esté dando datos de Sudáfrica, yo qué sé, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Y qué consideraciones éticas deberíamos tener en cuenta? Bueno, pues la transparencia y el origen de la información. No sabemos cómo está programado, entonces hay que tener mucho cuidado y informar a los usuarios sobre que decirles que estamos utilizando un modelo de lenguaje genérico, ¿no? Siempre la supervisión humana. La responsabilidad profesional es del que está utilizando ChatGPT, no es de ChatGPT si se equivoca, soy yo que lo estoy usando. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hacer un uso apropiado de la tecnología, tanto como nosotros como profesionales, como a nuestros usuarios, a nuestras personas que están a su alrededor, pues decirlo. Y luego, por supuesto, una regulación. Italia, oísteis en marzo, bloqueó y dijo que nos quería que se utilizara ChatGPT y él lo hizo por la protección de datos, pero hay hay países que no lo hacen por eso, sino lo hacen porque dicen que ChatGPT difunde información errónea, ¿no? Nosotros en España tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que es de ahora, del 8 de noviembre, ha estado aprobado. Entonces, bueno, pues hay una serie de asuntos que os interesa, os he dejado el Real Decreto, porque lo miréis, porque está para regular todo esto, ¿no? Y, bueno, ¿cómo podría ser útil en el futuro de la comunicación científica? Bueno, pues una herramienta que nos puede ayudar a comunicar nuestras investigaciones, pero cuidadito con lo que hacemos, ¿no? Y luego una cosa que, bueno, que no está mal, yo lo he utilizado y si tú le pones un artículo sí que te puede, ChatGPT no, el otro de pago, sí que te puede hacer resúmenes de investigaciones científicas. Como tú tienes el artículo, vas a saber si te está engañando o no, o sea, que lo puedes utilizar. Incluso muchas veces lo que tú has escrito, que ChatGPT te lo transforma en un lenguaje más cercano si lo quieres comunicar al público general. Entonces, bueno, pues ahí también lo podemos utilizar porque sabemos lo que queremos decir y lo vamos a supervisar, ¿no? Y luego hay un conflicto que está ya en la mesa, que es si se debe considerar a ChatGPT autor de un artículo científico. ¿Qué creéis? Bueno, ya lo habéis leído. Bueno, pues hay gente que ha pasado a artículos poniendo a ChatGPT como autor de ese artículo. Las revistas científicas no lo están aceptando, ¿no? ChatGPT se considera una herramienta, pero no se considera un autor, entre otras cosas porque siempre te hacen firmar que eres autor y ChatGPT, pues, de momento no va a firmar. Este es un artículo
que se envió para... ¿Cómo voy? Muy bien. Este es un artículo que se envió para publicar en el British Medical Journal y claro, no fue aceptado porque veis que tenemos aquí a ChatGPT como autor del artículo, entonces se rechazó. Vale. Y yo le he querido pedir, digo, bueno, pues genérame una portada de un artículo científico en el que ChatGPT sea autor. Y mirad lo que me ha dicho. No puedo crearte una portada de un real de un artículo científico como autor, porque eso sería falso y engañoso. Ya me lo ha dicho. Él mismo lo reconoce. No es un autor real, sino una herramienta de inteligencia artificial que puede generar contenido basado en los prompts que tú le vas pidiendo, ¿no? Además, no tengo acceso a las bases de datos de publicaciones científicas. O sea, él lo reconoce que no puede ser un autor cuando tú se lo preguntas. ¿Y qué más? Bueno, el MIR, que todos estamos siempre con el MIR. Bueno, pues han metido los datos del MIR del 2021 y ChatGPT ha aprobado el MIR. Ha sacado como un 7000 en el del último año. No ha sacado muy buena nota, pero ha cogido plaza, o sea que también hay que tenerlo en cuenta. Y no solo ha aprobado el MIR, sino que ha aprobado también el examen que se hace en Estados Unidos. Así es que fijaros, si ChatGPT... Ya, termino rápido. Y bueno, esto lo he traído ya como final un poco porque veáis ya hasta dónde llegamos, ¿no? Que si ha pasado de ser un rival a ser un aliado y ya nos dan trucos para que ChatGPT nos ayude a ser como médicos, ¿no? Vale, terminamos. Para reflexionar, esto os lo dejo ahí, luego si tenemos tiempo lo hablamos, si no que alguno se lo lleva a casa. ¿Corremos el riesgo de aumentar la brecha de información? ¿Todo el mundo va a tener acceso a las nuevas tecnologías para estar informados si solo utilizamos ChatGPT o utilizamos? Otra, ¿qué efecto tendrá sobre las conversaciones humanas? Estamos diciendo que lo de escribir por WhatsApp, que al final vamos a acabar todos escribiendo telegráfico y con abreviaturas. ¿Qué va a pasar si solo hablamos al ChatGPT? Y os voy a contar una cosa que me pasó y es verdad, ¿eh? El otro día le estoy preguntando a ChatGPT sobre un tema y me dice que ¿cómo le pregunto eso? Que eso no puedo preguntárselo, que es una vergüenza que me atreva a preguntarle eso. Y sin darme cuenta dije, ¡ay, perdón! O sea, fijaros que estaba hablando con una máquina y como cuando alguien te dice, oye, ¿cómo me haces esa pregunta? Y dije, ay, perdón. O sea, que también tenemos que tener en la cabeza con quién estamos delante, ¿no? Bueno, y luego aquí os había puesto que sí es ético ofrecer un servicio, lo que nos ha contado antes nuestro compañero, cuando hay suficientes personas que lo van a utilizar de pago y si somos conscientes de que con un mal uso vamos a perder el control de todos nuestros datos. Y aquí os dejo, pues, el QR por si queréis contactar conmigo y mi correo electrónico. Así es que muchas gracias. Gracias, doctora Pascual. Seguro que ahora preguntaremos ambos. Muy bien, bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí también en la Fundación. Yo la verdad es que he tomado muchas notas para contestar, pero sí ya son tantas cosas que no voy a hacerlo. Solo comentar un poco el tema de ChatGPT antes de entrar en materia. O sea, lo que es importante saber es que ChatGPT no recupera información. O sea, no es como un buscador, ¿quién es Richard Benjamin? ¿Sabes? Va a internet, lo saca y te lo presenta, ¿no? O los enlaces. Eso puede ser cierto lo que encuentras o no, pero son personas que han puesto esto allí, ¿no? O sea, ChatGPT no hace esto. ChatGPT lo que hace es ha chupado toda la información en internet, todos los libros digitales, todo internet, y hace un modelo estadístico del lenguaje. Y es tan grande que no nos podemos imaginar qué es, pero lo que hace en pequeño, o sea, coge una frase que ha encontrado en internet, quita una palabra, ¿vale? Entonces, como estuvimos aprendiendo un idioma, ¿no? Quitan palabras y tienes que saber cuál es la palabra que falta. Porque el mismo algoritmo ha quitado la palabra, pues al final sabe cuando acierta. Entonces, lo que tiene que hacer, quita una palabra y aleatoriamente pone una palabra. No es correcto porque sabe que no es correcto. Luego ajusta sus pesos, ¿no? Este es el algoritmo de inteligencia artificial, y se equivoca otra vez. Y lo puede hacer 1000 veces hasta que acierta. Cuando acierta, guarda los pesos. Y esto lo hace con toda la información en internet y en todas las combinaciones. Entonces es una cantidad que no nos cabe en la cabeza. Y eso es lo que hace. Entonces lo que hace es, cuando hay una frase, un prompt, lo que predice es la siguiente palabra. Solo hace eso. O sea, con ese modelo
ve estas palabras y bueno, se corresponde a un modelo matemático y dice, oye, según ese modelo matemático, la siguiente palabra es esa. Y luego sigue, la siguiente palabra es esa. Y lo sorprendente es, y que ha sorprendido a todos, que lo que sale es coherente. O sea, esa es la gran magia que de estas letras. No lo que hace, porque es muy fácil, pero lo que con esa capacidad a la bestia, o sea, tarda un año en entrenarse. Por eso, ahora va hasta marzo de 2022, porque todavía estará, ¿no?, aprendiendo para el siguiente, 10 meses y 10 millones de gasto en energía. O sea, es enorme, ¿no? Entonces, las mentiras, al final tú dijiste, no, si no lo sabe, se lo inventa. Pero es peor, se lo inventa todo. O sea, se inventa todo, porque son todos predicciones. Y otra vez, la sorpresa es que lo que predice muchas veces es verdad, porque ocurre tanto en Internet que al final aprende cómo son las cosas. Por eso es tan difícil, si tú preguntas por ti, obviamente es una gota, ¿no?, entre tanta información. Es como si metes un vaso de Coca-Cola en la piscina y luego pruebas, bueno, no sabe a Coca-Cola. Pues, o sea, aunque tenemos muchos datos en Internet, pues casi no dice nada, ¿no? Las personas que son más públicas, pues obviamente sí saben algo, pero ahí vienen las alucinaciones, porque según el modelo matemático, algo sabe de la persona, pero no sabe todo, bueno, no sabe, ¿no? Inventa y predice, y algunas cosas que predice son verdades, pero otras cosas, según su modelo matemático, son muy coherentes, pero no son verdades. Entonces, las mentiras que vemos en Internet de ChatGPT, las mentiras, realmente podrían ser verdad, porque son muy coherentes, pero a lo mejor no lo son. Y por eso es tan peligroso en este sentido, ¿no? Porque si no tienes criterio, no sabes lo que está inventando, ¿no?, o lo que corresponde a la verdad y que no. Obviamente, si haces tu propio nombre, sabes perfectamente lo que es verdad y lo que es verdad, y ahí, ¿no?, se descubren esas cosas. Bueno, eso para nosotros es importante. No es un buscador, ¿no? Predice. Y hay que tener, para usarlo de verdad en el trabajo, necesitas tener criterio para poder valorar lo que sale, es bueno o no, ¿no? Si tú le preguntas, tengo que dar una clase a más o menos el público de entre 30 y 50 años y tiene que ser divertido, pues te lo hace. Y te lo hace perfectamente. Porque hay tanta información en Internet, ¿no?, que con el modelo que corresponde a eso, que lo hace perfectamente. Pero si ya entras en cosas más pequeñas, pues tiene más dificultades, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar mucho de salud, ¿no? Lo que voy a hablar es un poco, explicar, ¿no?, el potencial de esta tecnología y también algunos riesgos que ya hemos visto, pero intentando, ¿no?, fundamentarlos un poco, ¿no? Esta tecnología es tan potente porque es muy transversal, o sea, cualquier sector, ¿no?, cualquier aspecto de nuestra vida se puede aplicar. Y dentro de un sector, a cualquier tipo de problema, ¿no?, porque es súper genérico. Y aquí tenemos algunas, ¿no?, predicciones, e incluso hablan ya de la salud, ¿no?, el diagnóstico, de hecho la radiografía, ¿no?, interpretar es una radiografía, pues ya las máquinas lo saben hacer mucho mejor, ¿no?, que los médicos, ¿no? El tema de casos de usos que puedes usar, ¿no?, también son muy importantes, ¿no? Y con la IA generativa, pues esto suma, ¿no? Esto era la inteligencia artificial tradicional hasta el año pasado, ¿no? A esto se suma todo el aspecto de IA generativa, que ya hemos visto, ¿no?, que tiene muchísimas oportunidades, y una cosa que es muy importante tener en cuenta es que se está democratizando esa tecnología. O sea, aquí tengo una aplicación que hay muchas, ¿no?, conferencias en YouTube o en cualquier plataforma de vídeo que pueden tener 40 minutos y nadie tiene tiempo, ¿no?, para ver todas estas charlas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos de prueba, pues cogemos un vídeo mío de una conferencia de 40 minutos, hacemos un API de inteligencia artificial, ¿no?, un programa donde mandamos el audio y lo transcribe a texto, ¿no? Ese texto lo mandamos a ChatGPT, a todo automático, y le preguntamos, hazme resumen de 3 minutos de este texto, y me devuelve un texto. Y luego cogemos los vídeos y seleccionas las transparencias o las partes del vídeo que correspondan a este texto. Pues también te lo devuelve. Y al final dice, y ahora genera la voz, ¿no?, de Richard, de manera sintética, ¿no?, para que parezca que es él que encuentra el resumen, ¿no? Y el resultado Environmental tenéis monitoring. aquí.
I also emphasize the role of both governments and private companies in driving responsible AI practices. Vale, pues esto no es mi voz, es un voz sintetizado. Obviamente yo tengo un acento británico, este es un acento más americano. Y todo eso, ¿no? Había 4 personas que lo han hecho en 4 horas. O sea, antes era una aplicación que te costaba meses y meses de programación y muchos testeos. En 4 horas y todo de la nube, ¿no? De OpenAI, de Google, de Facebook. Impresionante, ¿no? O sea, esta es la potencia y el momento donde estamos, ¿no? Si tú preguntas a ChatGPT, ¿no? Pues ¿para qué lo puedo usar? ¿No? Casos de usos genéricos lo sabemos, ¿no? Resúmenes, responder a preguntas, generación de cualquier tipo de contenido. Y luego, si le preguntas, oye, pero házmelo por sector, ¿no? Pues mira, es lo que dice, ¿no? Marketing, publicidad, también salud, ¿no? Diagnóstico médico, monitoreo de pacientes, descubrimiento de medicamentos. Hay un montón de cosas que puede hacer esa tecnología. Siempre teniendo en cuenta que es una herramienta que tiene sus imperfecciones, que no puedes fiarte de manera ciega, ¿no? Esa tecnología, obviamente, en todas las empresas del mundo se está usando, ¿no? Todas las empresas de cierto tamaño, las pymes van un poco detrás, pero se está usando cada vez más, ¿no? Para optimizar los negocios. Nosotros lo tenemos en más de 500 sistemas en el grupo de Telefónica que están usando esa tecnología para mejorar nuestro negocio, para mejorar la relación con el cliente e incluso, ¿no? Para ayudar a clientes de empresa, ¿no? Aquí miré un poco qué estamos haciendo en salud. Bueno, Telefónica, pues yo qué sé, intenta pues, predecir, ¿no? La cola, optimizar la cola en un hospital, ¿no? Pues cuando gente va a venir, cuánto tarda una cita y con todo un montón de datos, pues predice cuándo es mejor ir al hospital. Hay un montón de cosas que se puede hacer a nivel de gestión, ¿no? Del sistema sanitario, pero también a nivel del paciente. Son un montón de cosas, incluso para los propios médicos. Muchas cosas. Pero también esta tecnología es muy potente para resolver los problemas de nuestras sociedades, ¿sabes? El tema de los objetivos del desarrollo sostenible de los Naciones Unidas, nos quedan solo 7 años para alcanzarlos y vamos muy, muy mal en general, ¿no? Y toda esa tecnología, usando datos, ¿no? Que están en empresas privadas o están en las administraciones públicas, datos abiertos, pueden realmente aportar valor a resolver ese problema, ¿no? Salud está allí, ¿no? Y de hecho hay trabajo en salud en esa tecnología, pero hay muy pocos proyectos que trabajan en la lucha contra el hambre, ¿no? La lucha contra la pobreza. Eso no se está haciendo, la verdad, porque eso ya lo dijo, ¿no? La persona que empezó. O lo dijiste tú, el tema, el primer, ¿no? Aquí lo que está fomentando la inteligencia artificial son los beneficios económicos, son las inversiones por beneficios, ¿no? Y lo que no hay tanto es inversiones, ¿no? Masivas por resolver problemas del cambio climático, ¿no? Del agua, y hay un deber muy importante que hay que hacer, ¿no? Un ejemplo más de cómo se usa para bien social, ¿no? Todos nos acordamos del COVID, ¿no? Entonces aquí en esta iniciativa durante 2 años 16 empresas de telecomunicaciones en toda Europa compartieron datos agregados de movilidad con la Comisión Europea, ¿no? Ahí diferenciar entre el tema de, ¿no? Lo que tú dijiste, el radar COVID, ¿no? Datos personales o no frente a salud, que es más importante, privacidad, ¿no? O vida. Aquí fueron datos agregados, o sea, nunca eran datos individuales de personas, sino grupos de personas. Y aquí lo que se compartió entre, por ejemplo, Madrid, Barcelona, un martes, 5.000 desplazamientos, ¿vale? O incluso un 40% menos de antes de COVID. O sea, no eran datos muy agregados. Pero con eso permitiría a la Comisión Europea y todos los ministerios de salud que quisieran acceder a esas herramientas, pues ver los patrones de movilidad en todo el continente europeo, ¿no? Para poder luego predecir a través de la movilidad, oye, si hay un hotspot aquí, ¿no? de contaminación, ¿no? Por temas de movilidad yo puedo predecir dónde va a estar en 2 semanas y ya los hospitales se podrían preparar, ¿no? a ese incremento de casos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí en esa figura. Obviamente fue un sistema
que fue desarrollado de manera pro bono, ¿no? Por petición de la Comisión Europea a las grandes empresas, a los CEOs, oye, por favor, compartan vuestros datos para resolver ese problema que nos afecta a todos, pero luego no fueron muy bien capaces de ponerlo en la práctica, ¿no? O sea, hay una brecha muy importante entre lo que puede dar, ¿no? Lo que pueden dar los datos y la inteligencia artificial y luego que, digamos, el sector público cómo está preparado a consumir, ¿no? esta información e incorporarlo en su día a día, ¿no? Sobre todo a nivel de ministerios, pues queda mucho por hacer, Los retos de inteligencia artificial, ya lo vimos algunos, ¿no? Las alucinaciones, aquí hay unos más, ¿no? Ya hablamos de los sesgos. Los más típicos de los sesgos, a la izquierda veis una foto, ¿no? Es una cámara de foto que tenemos todo en nuestro móvil, que pone un cuadrito en cada cara, pero aquí falta un cuadrito, ¿no? que casualmente es una persona de color, ¿no? de color negro, y esa cámara, bueno, podemos decir que discrimina, ¿no? Contra la raza, porque no reconoce lo que debería reconocer, porque también es una cara. Hoy en día ya sabemos perfectamente qué ha ido mal aquí, ¿no? O sea, estas máquinas nada más no aprenden que es una cara, aprenden píxeles, ¿no? O sea, si tú quieres reconocer píxeles, caras o gatos o perros o lo que sea, tienes que darles muchas imágenes, ¿no? Miles de imágenes o incluso millones de imágenes, y claro, si solo enseñas imágenes de caras blancas, pues va a reconocer caras blancas, no va a reconocer caras de otro color, ¿no? Y eso es, bueno, hoy en día ya lo controlamos, ya sabemos cómo es, pero otra cosa es si realmente todas las empresas están actuando de manera para quitarlo, ¿no? Lo mismo con el traductor automático que usamos todo, pero sin ningún contexto para cualquier traductor. Hoy en día todas las enfermeras son mujeres y todos los ingenieros son hombres, ¿no? Entonces vemos aquí este ejemplo. Ella es médico y él es enfermero, lo traduce en un idioma que no tiene género, como el turco o el holandés, y luego lo vuelves a traducir al inglés y dice, él es médico y ella es enfermera. Y con lo que explicaron o cómo funcionan estos modelos, son modelos estadísticos. Y obviamente, si tú coges toda la información de Internet, de traducciones, la coincidencia entre él y médico es mucho más frecuente que ella y médico, ¿no? Y con taxista, es un hombre. Entonces, eso no es que discrimina, sino simplemente pues, los datos dicen, pues, oye, yo cojo estadística y la verdad es que no sabe lo que está traduciendo, ni sabe cuál es el idioma, ¿no? Y igual, si reconoce caras, no sabe que es una nariz o ojos, no, simplemente son patrones, estadísticas, que son, bueno, los algoritmos son muy buenos de detectar esas características y eso es lo que vemos, ¿no? Aquí y lo que interpretamos, ¿no? Y muchas veces asignamos muchas capacidades a un simplemente cálculo, ¿no? Que era una cosa que quería decir sobre lo que dijo, ¿no? el filósofo joven, que calcular no es lo mismo que pensar, ¿no? También es una discusión filosófica, sí lo es, ¿no? Porque digamos, la persona más famosa en inteligencia artificial es Alan Turing, ¿no? Que inventó la prueba de Turing, y la prueba de Turing era justamente para decidir si una máquina puede pensar sí o no, calculando, ¿no? O sea, la prueba, no sé si lo conocéis, pero la prueba es muy famosa, ¿no? Que hay una persona que está preguntando y luego hay una separación y en la otra habitación hay una persona y una máquina. Y esa persona pregunta, cualquier pregunta, sobre cualquier tema. Y en el momento que la respuesta viene y la persona que ha preguntado no sabe distinguir si viene la persona o la máquina, en ese momento ha pasado la prueba de Turing, ¿no? Entonces, quiere decir que para una humana, pues esa máquina puede pensar, ¿no? Esa era la definición de Turing en su día. Con ChatGPT, ¿no? Tú puedes preguntar cualquier cosa a ChatGPT sobre cualquier temática y te responde, ¿no? Y muchas veces no eres capaz de diferenciar si es correcto o no, ¿no? Entonces esto ya hace pensar que esta tecnología realmente... Pero bueno, como os he explicado, cómo funciona por debajo, al final son cálculos, no hay nada más, ¿no? Lo sorprendente es que realmente lo que sale
es súper coherente, ¿no? Y nosotros podríamos decir, joder, eso sí tiene inteligencia. Si cambias la pregunta, ¿no? Esta es mucho más filosófica todavía, la pregunta es nosotros también, a lo mejor somos máquinas, ¿no? A lo mejor un humano pues es una máquina bioquímica, mecánica y eléctrica, ¿no? Pues no sé, estos ya son temas de opiniones, etc. Nadie sabe de estas cosas, ¿no? Hay otros retos que no están tanto en manos de las personas, de las organizaciones, sino están en manos de los gobiernos. Al final son temas, oye, que si las máquinas automaticen el trabajo, no todo el mundo hace falta que trabaje, pues ¿qué vamos a hacer, no? Esto no es una única empresa que puede decir, ¿no? Aunque a no ser que llamas OpenAI o Google o Meta, son gobiernos que tienen que tomar la decisión, ¿no? ¿Cómo es la relación entre las personas y los robots, las máquinas, ¿no? ¿Qué tipo de relación puede tener? O sea, un robot, si daña a una persona, debería pagar indemnizaciones, ¿no? Tiene que tener un estatus jurídico, sí o no. El tema de la guerra, cómo usar esta tecnología en las guerras, que ya está ocurriendo, pues son temas de mucho calado, ¿no? Y hay que pensarlo muy bien. Bueno, y algunos temas se están pensando, ¿no? Otros temas todavía no están pensando tanto, ¿no? Con IA generativa, ¿no? ChatGPT, el tema de la propiedad intelectual es muy relevante, porque al final esas máquinas, aunque no copia lo que está en Internet, ¿no? Los cuadros o los textos, hace un modelo y luego genera otro, ¿no? Entonces hay muchos que dicen, oye, pero tú estás aprendiendo de mi contenido y yo qué tengo, ¿no? Si es mi propiedad intelectual, los libros, los cuadros, arte, música, todo ese tema está en discusión, ¿no? Hoy en día, si tú usas ChatGPT o DALL-E, ¿no? Para hacer un diseño o una obra literaria y si usas mucho esa tecnología, no tienes el derecho, no tienes la propiedad intelectual de ese contenido. Yo estuve el otro día con Desigual, ¿no? Que están pensando en también, oye, vamos a generar, ¿no? Prendas, etcétera, pero tienes que tener mucho cuidado, porque si tú generas una prenda, un diseño con esa tecnología, todo el mundo lo puede copiar y no está protegido, ¿no? Obviamente van a ser luchas jurídicas hasta que se establezca. Yo estoy seguro que en unos 2 años eso está resuelto, ¿sabes? Es simplemente ponerse de acuerdo. Puede ser que en Estados Unidos o en Europa o en el resto del mundo es distinto, pero desde luego esto se va a organizar. Bueno, tenía unas reflexiones más sobre esta tecnología, si es una bendición o si es una maldición, ¿no? O sea, el coche autónomo obviamente es una bendición, mucho menos accidentes, mucho menos coches por todo sitio, pero la misma tecnología pues también mata, ¿no? O sea, lo puedes usar en la guerra, ¿no? Y luego está aquí el tema de los deepfakes, ¿no? O sea, este es el deepfake de Harrison Ford. ¿Ves? A la derecha, a la izquierda es la cara real. Y ¿sabes? A la derecha es cuando es de hoy, pero parece que tiene 40 años y el otro es, bueno, es real, ¿no? Que ya tiene muchos años. O sea, puedes hacer un proceso, o sea, actores que ya han fallecido o que no pueden actuar, pues ya lo pueden sacar en una película, porque ya pueden hacer como si fuera el actor, y casi nosotros no somos capaces de verlo, ¿no? Hasta el otro lado, que es el deepfake más famoso, ¿no? We're entering an era hace in which ya our 4 enemies can años. make it look like anyone is saying anything at any point in time. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Entonces aquí vemos, esto se hizo así, ¿no? Hace 4 años, costaba a lo mejor 4 meses en hacerlo, pero está hablando Jordan Peele, pero lo que vemos, y perfecto, ¿no? Casi es Obama que lo está diciendo. Son los famosos deepfakes, ¿no? Eso todavía eran ingenieros. Hoy en día lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Y lo que vimos en Extremadura, ¿no? Con las niñas desnudadas con inteligencia artificial, es la democratización de esa tecnología. O sea, es súper potente y obviamente pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cómo se aplica esa tecnología. No es la tecnología en sí, es siempre cómo se usa. Y hoy en día, ese es un mensaje importante también al filósofo, ¿no? La tecnología no quiere nada, no hace nada, no entiende nada, no tiene intención. Siempre son las personas que están detrás
que lo hacen, ¿no? Toda la tecnología de Meta y de Google que explota nuestros datos para publicidad es para optimizar su modelo de negocio. La tecnología, el algoritmo no quiere nada. Mañana Google puede decir, yo quiero que mi algoritmo, en vez de recomendar todo lo que quiere todo el mundo, que hace un 40% aleatorio, ¿no? Para romper los filtros de las burbujas, para que no ves solo lo que quieres ver, sino ves lo que quieres ver, pero luego te ves, ¿no? La serendipity, ¿cómo se dice? Serendipity, ¿no? Que es muy importante. Pues esas cosas están en manos de las personas. No es la tecnología que está haciendo nada, no. Eso es muy importante tener. Si se regula la tecnología, la inteligencia artificial, realmente lo que se regula son las empresas y las organizaciones que están detrás y que aplican esa tecnología. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, yo tengo algo más, pero yo creo que voy a parar aquí, ¿no? Porque si no vamos, no vamos mucho. ¿Qué te decía? Muy bien. Muchísimas gracias a los tres por tenerse al tiempo. Han sido tres ponencias que creo que todos compartimos muy interesantes y toda mi intención era dejar unos minutos para preguntas porque estoy segura que se han generado muchas por las caras que veía. ¿Quién quiere comenzar con el...? Allí. Hola, sí, ahora se me oye. Muchas gracias por las ponencias, han sido todas muy interesantes. Mi nombre es Enrique Factor, trabajo en la Agencia Española de Protección de Datos en la parte internacional y también voy al Comité Europeo de Protección de Datos. Tenemos un grupo dedicado a ChatGPT precisamente a raíz del problema que fue el garante italiano el que hizo la prohibición, y también voy al Consejo de Europa, al Comité de Inteligencia Artificial, que estamos haciendo una convención ahora mismo para inteligencia artificial. Todo esto para contar, no para darme el pisto, sino para contar que soy de la parte reguladora, de la parte que tenemos que poner, o queremos, o estamos intentando poner, guardarraíles, como dicen los ingleses, o límites para, sobre todo, defendernos que toda esta tecnología circule por unos cauces adecuados que no atenten en contra de los derechos fundamentales. Y, sin embargo, siempre encontramos el problema de que tenemos un problema de limitación de si nos pasamos, podemos interrumpir la innovación, y si nos quedamos cortos podemos hacer esto que sea como muy libre y muy independiente. Entonces, mi pregunta para los ponentes sería ¿qué consejos nos pueden dar a los legisladores, a la gente que tenemos que poner estos límites? Primero, si tiene que haber límites, que yo entiendo que sí, parto desde ese principio. Y segundo, ¿en qué sentido o hacia qué orientación recomiendan ustedes o qué podríamos hacer para poner esos límites? ¿Por dónde podríamos ir? Gracias. Empiezo yo. Mira, yo creo que hay un trabajo paralelo, un trabajo que es el trabajo de la ciudadanía y el de la responsabilidad de las cosas que compartimos, ¿no? Del uso que hacemos de nuestros datos en Internet, y otra parte totalmente que corre paralelo, pero que tal vez a lo mejor no está en nuestras manos, que son las regulaciones, ¿no? Las cartas de derechos digitales, las regulaciones a nivel europeo. Y yo creo que la verdadera revolución empieza por hacernos con el verdadero control de nuestros datos y empezar desde ahí pues a plantearnos cómo queremos construir de verdad y cómo queremos que sean esos futuros avances tecnológicos. Entonces decías, por ejemplo, Richard, que la tecnología depende mucho del uso que se le da, ¿no? Que no es tanto la tecnología en sí, sino la manera en la que nosotros la utilizamos. Y yo creo que hay que tener de verdad
conciencia de que una pistola, por ejemplo, no está hecha para... Está hecha para matar, tiene un objetivo. Hay tecnología que está hecha, que se utiliza de una cierta manera, y la manera de saber de verdad cuál es el objetivo de esa tecnología en concreto es, por ejemplo, acudir a lo que son los registros de patentes. Ahí se sabe perfectamente cuál ha sido el objetivo fundamental a la hora de hacer una determinada tecnología. El objetivo de una pistola es utilizarla para terminar con la vida de alguien. Otra cosa es que tú ya, pues bueno, lo puedes usar para otra cosa. La puedes utilizar para otra cosa, para disuadir a alguien, pero el objetivo es el que es. El objetivo es el que es. Y por eso yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos hacer, y que, bueno, yo como filósofo y como eticista, yo me ocupo sobre todo de la parte de la responsabilidad de las personas, de verdad, de volver otra vez a concienciar a esas personas para que tomen el control de lo que quieren compartir y de lo que no quieren compartir. Sí. Yo creo que lo que preguntas, ¿no? El equilibrio, ¿no? Siempre entre la innovación y la regulación. Y yo siempre estoy intentando convencer que no es el uno o el otro, ¿no? Hay que hacer las dos cosas, ¿no? Si tú vas a... O sea, siempre podemos preguntar, o sea, en Estados Unidos regula mucho menos y por eso están todas las grandes empresas ahí y no hay ninguna en Europa, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, pero yo creo también la cultura, ¿no? de Europa es muy distinto, ¿no? Aquí si fracasas, pues eres un fracasado y te castigan. Si ahí fracasas, pues has aprendido algo y ya no vas a hacerlo otra vez, ¿no? Aquí hay mucho menos interés en el riesgo. No, yo tengo mi trabajo y bueno, ¿cómo que me voy a ir a otro sitio? ¿O voy a montar una empresa? ¿Qué va? No, yo me quedo aquí, que lo haga, ¿no? Entonces, es muy cultural. Si tú quieres hacer una innovación y también quieres regular, ¿no? Y eso es lo que sabrás, ¿no? Es el pasarlo en riesgo. Solo vas a regular los altos riesgos. Lo que no tiene riesgo, pues no vas a regular lo más rápido posible. Pero hay otro aspecto que es muy importante, es hacerlo desde el diseño. Si tú haces una innovación y en el proceso, desde el principio, piensas en posibles, ¿no? efectos secundarios, ¿no? Pues igual, ¿no? Si lo detectas antes, muy temprano, antes de implementar nada, antes de invertir mucho, pues puedes corregirlo, ¿no? Y no cuesta nada y además es rápido. Si tú corres al mercado, lo metes y se masifica y luego descubres un problema, es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Es lo que todas las grandes empresas dicen, ups, sorry, ¿no? Nos hemos equivocado. Y entonces efectivamente frena. Entonces son varias cosas, pero yo creo que no es necesariamente contradictorio, ¿no? Ser responsable y hacer innovación y además hacer una innovación rápido. Lo que pasa es que para las cosas que tienen mucho impacto, pues a lo mejor nos interesa ir no demasiado rápido. Pues hombre, yo te diría 3 cosas. Probar, evaluar o valorar y no hacer daño. Por hacerle un poco de mención al anterior, que me parece importantísimo también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero probar me parece fundamental, ver qué puede ocurrir con lo que estamos haciendo. Por eso ahora se están haciendo muchas pruebas con todo esto antes de ponerlo en marcha, ¿no? Que yo creo que es importante. Sí. ¿Quieres agregar algo más? Sí, gracias. La verdad es que son puntos bastante interesantes. Empezando por el final, lo de probar y evaluar, para eso tenemos los sandboxes. Esa es la idea de los sandboxes. Los sandboxes que están en el reglamento de inteligencia artificial y que en España ya los estamos desarrollando. Desde luego, la innovación desde el diseño, el pensar antes de ponerlo en producción, esto ya está en el reglamento de protección de datos, es protección de datos desde el diseño y por defecto. O sea que eso ya está. Pero con privacidad está, pero con inteligencia artificial no está. No, pero sí que sería a lo mejor muy interesante incluirlo dentro del nuevo reglamento o dentro de la opción. Y la orientación orientada al riesgo es precisamente esa, es la orientación del reglamento de inteligencia artificial.
solamente para alto riesgo y con algunos puntos excluidos, pero es complicado encontrar el equilibrio entre uno y otro. Es quizá el mayor problema que ahora mismo estamos teniendo a nivel regulatorio. Solamente quería puntualizarlo y muchas gracias por las respuestas. Muchísimas gracias. Tenemos un minuto para la última pregunta, si alguien quiere no quedarse con la duda. Parece que estuvo muy bien, pero quieren café. Nos quedaríamos toda la tarde, pero es hora de hacer un descanso. Muchísimas gracias.